Atención con la información, esto ocurrió en el año 2022 cuando asesinaron por error a Kevin Leguizamón. En el Centro de Justicia Penal está trabajando nuestro compañero Ramiro Dazo. Rama. Sí, Germán, como bien decís, un hecho que conmociona en ese momento a la ciudad, este asesinato por error, por decir de alguna manera, sicarios que fueron a buscar a otra persona, se confundieron y asesinaron a Kevin. Hoy se pudo leer el veredicto, había un pedido de fiscalía de 23 años, 20 años fue la pena que se le impuso. Me acompaña el fiscal, el doctor Adrián Espelta, agradecerle por estos minutos con nosotros. Bueno, un juicio importante, largo, que llega hoy a su finalización con una condena importante, pero no era la que ustedes pedían, que era de 3 años más. Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenos días. Sí, lo importante es que los familiares hayan podido tener por acreditado cómo sucedió los hechos, porque tratándose de una persona que era totalmente ajena a este ámbito, que venía de traer a su hija del jardín, la que no había querido entrar, había todo un contexto alrededor de eso, y cerrado este contexto con el hecho de que había sido un error, que no era quien él era el objetivo, porque esto estaba planificado, fueron varias horas de búsqueda en el barrio hasta que lo pudieron encontrar, lo esperaron y lo ejecutaron, no siendo la persona que habían ido a buscar. Pero esto es un plan previo que fue armado por 2 personas, uno que manejaba el vehículo y otro que descendió. Nosotros lamentablemente todavía no pudimos alcanzar al quien ejecutó el plan, sino al que conducía el vehículo y que luego se llevó su vehículo a su casa y ahí fue donde lo pudimos incriminar. Consultar si en cuanto a esta planificación del plan criminal, cuando se confunden de persona, continúa igual la investigación por un plan, aunque se hayan equivocado de persona, sigue siendo la misma la conformación del hecho. Sí, el hecho es el del homicidio. Después el móvil es un dato que acompaña un contexto a la figura penal, pero la figura penal es el homicidio y en cuanto al error en la persona al cual dirigieron la ejecución es indistinto para nosotros. ¿Cuál fue la diferencia que hubo en la visión del juez por estos 3 años, esta pequeña diferencia en la pena que pedían ustedes a la que se termina definiendo? Vamos a tener que esperar los fundamentos, solamente sabemos que de los 23 pedidos por la Fiscalía se dispuso 20, la familia estaba conforme con el resultado, evaluaremos luego los fundamentos y los motivos por el cual se dispuso esa pena y determinaremos si es conveniente o no pedir o ir a una vía recursiva para una revisión de la misma. Yendo al día del hecho, algunas versiones hablaban de que estos atacantes le piden a la niña que corra del lugar y luego atacan a Kevin. ¿Fue así? ¿Pudieron acreditar que eso ha sido así? No, eso no se acreditó de esa manera. Lo único que sabemos es que fue ejecutado, como yo dije en su momento, a quemarropas, porque dos de los disparos fueron a menos de entre 15 y 30 centímetros, es decir, que lo ejecutaron. Y no creo que personas que se manejen de esa manera hayan tenido la precaución de correr a la menor. Es más, no hay ningún testigo que manifieste eso, sino que fueron segundos en donde descendió el vehículo, lo ejecutó y se volvió a subir al auto para irse hacia el domicilio donde luego se encontró el vehículo. ¿Se pudo saber a quién buscaban, cuál era el objetivo real y cuál era el plan criminal? ¿Por qué lo iban a buscar a esta persona? ¿Si tiene que ver con venta de estupefacientes o con alguna otra temática? El motivo por cual iban a buscar al objetivo principal no se ha podido determinar, solo sabemos que habían ido a cometer ese hecho. La persona a la cual el objetivo estaba dirigido, nosotros se lo hicimos saber a los familiares, aparentemente sería un familiar, no directo de la víctima, sino una persona llegada a la familia, para que tengan en consideración estas circunstancias, pero no sabemos por qué contra esa persona iba dirigido el ataque. Sí sabemos que Kevin no era ajeno a cualquier objetivo de homicidio y era ajeno al ámbito delictual, era una persona que trabajaba, que llevaba a su hija a las 8:30 de la mañana al jardín, hija que no era de él, sino de su pareja, y después de ahí se iba a trabajar. En esta oportunidad la menor no quiso ingresar al jardín, así que tuvo que volver con la menor. Eso fue advertido por los ejecutores y esperaron que vuelva creyendo que iba a volver solo, y a pesar de que volvió con la menor, lo ejecutaron de la misma manera de lo que habían planificado si hubiese estado solo. Pero ya les digo, una persona que era ajena a todo ámbito delictual. El condenado tenía antecedentes previos y por último preguntar si todavía continúa la investigación, obviamente, sobre la otra persona y la búsqueda de quién fue el ejecutor. Como antecedentes condenatorios no tenía, pero sí tenía el vehículo que se encontró en su domicilio, que fue con el que se ejecutó este hecho. Era un auto que había sido robado hacía poco. Las patentes que estaban colocadas en el vehículo pertenecían a otro vehículo al cual también le habían robado las patentes, y en el interior del vehículo se encontraron elementos balísticos, es decir, que era un vehículo que había sido mal adquirido y además mal utilizado
porque por la existencia de balas y proyectiles dentro del vehículo nos da cuenta que su uso era indebido, que no era un vehículo que fuese utilizado para fines lícitos. Muchas gracias, doctor. No, gracias a ustedes. Bueno, compañeros, hay un poco la información de cómo se desarrolló esta audiencia que termina con una condena de 20 años para este hombre. Hubo una conformidad por parte de la familia, que si bien se pedían 23 años, terminaron siendo 20, pero están conformes con esta condena. Importante para uno de los dos partícipes. Al otro todavía se lo está buscando, pero un hecho, como decíamos, que conmocionó a la ciudad de Rosario porque Kevin, como decíamos, había ido a llevar a su hija al jardín de infantes. La hija no quiso entrar, algo que le sucede normalmente a las familias. Cuando estaba regresando con la niña a su hogar, en vez de ir a su trabajo, regresaba a dejarla en su hogar, se encontró con estos sicarios que lo asesinaron a sangre fría, lo ejecutaron pensando que era un familiar de Kevin y no él. Así que una situación muy dura que se vivió en la ciudad de Rosario y que hoy por lo menos genera algo de justicia con uno de los ejecutores. Sí, sobre todo para la familia, Rama, ¿no? Esto de cerrar parte de esta historia, ya nada le va a devolver a Kevin. Sí lo nombraba el fiscal con una posibilidad también de revisión de pena, de poder tratar de llegar hasta estos 23 años que era el pedido inicial, independientemente de que hoy la condena se haya fijado en 20. Sí, van a esperar los fundamentos que se van a conocer seguramente en los próximos días y ahí se tomará la definición. Me parece que igual lo que aclaraba el fiscal, el doctor Adrián Espelta, que la conformidad de la familia con la condena hace creer que quizás no se avance en este pedido. La diferencia es una diferencia mínima, si bien 3 años es mucho tiempo en prisión sin duda, termina en una condena tan alta, no siendo un gran diferencial, y la familia parece haber sido conforme después de lo que fue la audiencia de hoy. Ramiro, gracias. A disposición como siempre.